La exposición de hoy se dedica al mito de la caverna, o los grados de realidad, según la filosofía de Platón. El filósofo que reprocha a los presocráticos el haber comenzado por convertir la realidad en materia de pensamiento sin preguntarse cómo es posible un proceso semejante, cómo es posible convertir la realidad en materia de pensamiento. Platón lo que hace es invertir el sentido de la indagación y trata de convertir los conceptos del pensamiento puro en el objeto propio de la filosofía. Es el primero que medita sobre el pensamiento y sus mecanismos de comprensión, no sobre el alma y sus profundidades, sino sobre los contenidos permanentes de la razón. No es el ser lo que primero llama su atención, sino el saber, lo que él quiere llegar a conocer, aunque, según veremos, al querer conocer el saber, dará con el auténtico ser, según su filosofía. Los presocráticos quisieron extraer de un principio único la pluralidad de las cosas, pero no se deberían haber preguntado más bien si los conceptos de lo uno y lo múltiple pueden ir juntos y no se contradicen entre sí. ¿No deberían haber comprobado antes si es posible o no pasar de lo uno a lo múltiple, de un concepto a su contrario? Ellos pusieron la física antes que la lógica, pero habría sido mejor hacer lo contrario, poner la lógica antes que la física, porque en los conceptos no se produce el fluir que afecta a las cosas de la naturaleza. Platón da a entender en el Sofista que del campo del ser no se puede extraer ninguna respuesta satisfactoria acerca de lo que hay, acerca de la realidad, y recrimina a los filósofos anteriores, alguno de ellos tan respetable como el padre Parménides, según lo llama a veces, el haber caído en soluciones abstrusas, ininteligibles, por haber pretendido eso precisamente. Por esto propone él el análisis de juicios como el círculo es la superficie barrida por un segmento que gira sobre uno de sus extremos, o como la tangente es una línea que solamente toca en un punto una circunferencia, y en general que A es B. ¿Dónde está el fundamento de este enlace necesario que postula el pensamiento entre dos conceptos, sujeto y predicado, entre A y B? Desde luego no puede estar en los objetos sensibles, porque son cambiantes. Tiene que estar entonces en otro lugar, en otro sitio. Además, ¿no sería posible obtener juicios necesarios también sobre muchas otras cosas? Si el concepto de círculo encierra el ser determinado y perfecto de una cosa, entonces debe haber también otro concepto para el valor. Un concepto que fuera aplicable a quien es valiente en la batalla. Y esto atacando, resistiendo, retirándose de modo ordenado, etc. También a quien soporta la enfermedad, a quien hace frente al temporal, a quien hace frente a las fieras, a la mujer ante el parto y muchas otras situaciones parecidas. Si en todas estas situaciones se puede dar ejemplo de cobardía o de valentía, estos dos contrarios, la valentía y la cobardía, tienen que ser siempre lo mismo, aunque sean muy distintas las ocasiones en que se apliquen. Platón se pregunta en el Laques si son realmente algo, un ser o si son nada. Pues bien, cada vez que hacemos uso del verbo ser, nos vemos en una perplejidad parecida. Decimos, por ejemplo, que Sócrates es pequeño, que Pericles es estadista, que 10 es mayor que 8, es más que 8, que el 3 es impar. Utilizamos el verbo ser en multitud de ocasiones. Sin embargo, el tamaño, la cantidad, la cualidad estadista, lo par, lo impar y muchos otros seres iguales no pueden pertenecer a los seres sensibles particulares, porque entonces, si yo digo Sócrates es pequeño, pero la pequeñez, el tamaño corresponde a Sócrates, no lo puedo aplicar a otro. La pequeñez sería exclusiva de Sócrates. No habría otro estadista más que Pericles, y así en todo lo demás. Para no caer en este disparate, para no caer en este absurdo, es preciso reconocer que el ser de los particulares realmente no está en ellos, porque en ese caso no sería aplicable a otros particulares. ¿Dónde entonces puede estar? Es nuestra pregunta. Como guía podemos utilizar un conocimiento privilegiado, el de las matemáticas. Al practicarlas,
El pensamiento del matemático recae sobre seres que conservan permanentemente su significado sin ser afectados por las cosas a las que se aplican sus nombres. Son los números y otros conceptos como los de igualdad, desigualdad, dimensión, volumen. De todos estos hay definiciones, juicios cerrados y exactos, que fijan en nociones estables el ser. Pero este ser no existe para nosotros desde el principio, no es algo que se nos presente de inmediato, y menos aún en la percepción sensible. No es posible tal cosa. Este ser lo descubre el pensamiento cuando vuelve sobre sí. Por esto dice Platón, el conocimiento es anamnesis, una palabra que se ha traducido por memoria. El conocimiento es memoria, el conocimiento es recuerdo. Sin esos conceptos no es posible hablar sobre las percepciones sensibles, además. Las percepciones sensibles son inimaginables sin ellos. Antes bien, las percepciones, no son nada si no están ordenadas en relaciones permanentes captadas en sí mismas. El pensamiento, sin ayuda externa, traza un mundo de arquetipos espirituales con los que enjuicia los fenómenos cambiantes. Luego, a un lado debe situarse la idea universal y al otro los casos particulares. La primera, la idea universal, es la que justifica el enlace seguro que aparece en un juicio definitorio, el enlace seguro que aparece en un juicio de definición. Solamente se podrá decir con verdad que la justicia, el bien, la belleza o la unidad son tal o tal otra cosa cuando sea posible no aludir a ningún caso individual de justicia, bien, belleza o unidad, lo cual no es otra cosa que situarse en el registro de lo universal. Un ser sensible debe al universal, que Platón llamó idea, en otras ocasiones llama forma, lo que él es. En él, en el universal, reside el verdadero ser, el de la definición verdadera. Si no se aceptara que la idea es el ser auténticamente real, no se podría hacer ninguna predicación. Para que alguien sea Sócrates, para que Sócrates sea él mismo, sea Sócrates, antes debe ser hombre. No es posible ser Sócrates si no se es hombre. Luego no es en Sócrates, en el individuo donde está su ser, sino en hombre, en el universal. Si se suprime si se suprime el universal, entonces queda suprimido también el ser del particular, lo cual sería absurdo. Luego es necesario aceptar que los particulares sensibles deben su ser a las ideas, y que en estas reside el verdadero ser y que por ellas se manifiesta en la definición verdadera. La diferencia entre lo sensible y lo inteligible no se debe a un simple azar, no se debe a una casualidad, sino que está inscrita en la necesidad de las cosas. El triángulo no puede existir tal cual es en su definición, porque entonces sus lados tendrían que carecer de anchura. Sus ángulos deberían medir exactamente 180 grados, ni uno más ni uno menos. Su superficie tendría que ser perfectamente plana. Un triángulo perceptible no puede cumplir estas condiciones. El triángulo auténtico es el del conocimiento matemático. El perceptible no es más que una aproximación más o menos lograda al inteligible. Si no existiera el ser inteligible, entonces la geometría, el más seguro de los saberes, carecería de objeto, no tendría contenido alguno. La constatación de esta distancia entre lo sensible y lo inteligible proporciona la clave para la investigación de la naturaleza, investigación cuyo contenido es conocer la causa de cada cosa. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué muere? ¿Para qué nace? ¿Por qué crece? ¿Con qué se piensa? Anaxágoras había señalado correctamente el camino a seguir al decir que la mente no es solamente lo que causa todo, sino además lo que pone todo en orden. Era un gran descubrimiento, porque a partir de él era obligado comprender que la mente misma se habría encargado de dar a cada cosa el ser que mejor le fuera y de colocarla en el lugar que le corresponde, en su lugar adecuado. La tarea del filósofo no habría sido entonces otra que la de averiguar qué es lo mejor y lo más conveniente, si es que quería entender el todo.
Así, por ejemplo, después de dar a conocer si la Tierra es plana o esférica, tenía que ser posible explicar que lo mejor era que tuviera esa figura, una u otra. Y si se decía a continuación que está en el centro, entonces debía poderse explicar por qué es lo mejor que esté en el centro. Una vez conocidas estas razones, cualesquiera otras que también concurren, desde luego, serían menos interesantes, porque ninguna podría estar por encima de ellas. Sin embargo, Anaxágoras, que tanto prometía al principio, no atribuía después el orden de las cosas a la mente causadora de todo, sino que echaba mano de causas físicas como el aire, el éter y otras de la misma clase. Es como si alguien, al decir que Sócrates se sienta porque estando cansado tiene la intención de descansar, y habitualmente atribuimos a su intención ese hecho, esa acción. Si alguien replicara que eso mismo que se atribuye a la intención del sujeto responde en realidad a otras causas. Por ejemplo, a que su cuerpo está compuesto de huesos y tendones, que estos, los tendones, tienen la facultad de contraerse y expandirse, que al actuar de una u otra manera hace que aquellos giren de un modo u otro sobre sus coyunturas, y que solo a cosas así se debe el que Sócrates se haya sentado, a causas materiales. O como si alguien dijera que la conversación que él sostuvo con sus discípulos la noche en que decidió tomar la cicuta se debió a motivos como el aire, el sonido, el oído y otros 1000 de la misma índole, y no a que él se había negado a huir y había creído que lo justo era cumplir la sentencia. Ciertamente, sin esas causas materiales, el aire, el sonido, etc., no se habría producido la conversación de Sócrates, pero no es por eso por lo que se produjo. Llamar causa a la materia, objeta Platón, es un grave error, es una equivocación. Es verdad que sin ella, sin la materia, no es posible poner en práctica una decisión justa, como la que puso en práctica Sócrates. Pero no deben confundirse las causas reales de las cosas con aquello sin lo cual la causa nunca podría ser causa. Sin embargo, se suele dar el nombre de causa a lo segundo, a las causas materiales, y explicar con esta confusión toda la realidad, el universo. Anaxágoras había sido incapaz de superar el materialismo. Una doctrina que después de reducir todo a causas materiales, despoja al universo de orden y sentido. Había que llevar más allá de él mismo, de Anaxágoras, su intención y no detenerse hasta hallar algo que es lo bueno y lo mejor, lo perfecto, el bien en sí y por sí. Una vez aceptado este punto de partida, hay que aceptar también que si existe algo bueno aparte de lo bueno en sí, no es por otra razón sino porque participa de ello y no por cualquier otro motivo. Lo mismo se dice de lo hermoso. Es por la belleza por lo que todas las cosas bellas son bellas, dice Platón. Y así con respecto a todo lo demás. En conclusión, el mundo natural carece de ser propio, porque por su propia naturaleza móvil le está vedada, impedida la perfección del modelo. Todo lo que es real tiene que ser inmutable, idéntico siempre a sí mismo. Y si los objetos cambiantes de los sentidos, objetos con apariencia de realidad, son captados en el espacio y en el tiempo, los objetos reales de la razón, las ideas, seres objetivos, no seres de la mente, estos tendrán que ser ajenos al tiempo y al espacio. Todo lo cual se debe a que cada una de ellas tiene su propia naturaleza, perfectamente determinada y necesaria. Llegar a conocerla es la tarea propia de la filosofía. Lo que no se consigue sin una estricta pedagogía que, obligando al ser entero del filósofo a orientar todos sus esfuerzos en una sola dirección, asciende por los estratos de lo real hasta culminar en la idea de las ideas, en la idea del bien. El autor explica estas nociones en el conocido mito de la caverna. Unos prisioneros, encadenados de pies y manos en el fondo de una morada subterránea, están desde su nacimiento obligados a ver solamente unas sombras
que se proyectan en una pared frente a la cual están ellos atados. Ni siquiera pueden verse unos a otros. Las sombras que se producen es porque detrás de ellos se alza un tabique de la altura aproximada de un hombre y por encima y por detrás del tabique sobresalen unas figuras llevadas a hombros por individuos que van hablando entre sí. Más allá de ellos, una hoguera causa las sombras inciertas sobre la pared. Los presos, que oyen los susurros de los portadores de figuras y ven las sombras sobre la pared, creen que éstas son seres dotados de vida y de voz. Estudian su conducta, prevén sus acciones y sus palabras y llegan a estar seguros de haber encontrado una verdadera ciencia de las sombras. Atienden solo a lo que sus sentidos les dictan y se engañan pretendiendo haber hallado así un orden de lo aparente o un orden en lo aparente. Si, como hace el geómetra, utilizaran al menos las imágenes sensibles particulares para llegar a conclusiones intelectuales universales, empezarían a librarse de sus ligaduras, de lo sensible, y se irían acostumbrando a mirar las cosas de frente, en lugar de observar sus reflejos en la pared. Es lo que hace uno de ellos, pero solo uno, que después de un largo y penoso ascenso hacia el exterior de la caverna, queda deslumbrado por lo que al fin ve. Hay que decir que ese largo y penoso ascenso es forzado. El preso no se escapa por sí mismo. Poco a poco este hombre se habitúa a la nueva realidad y comprende el engaño anterior. Ahora ve los originales, cuyas copias siguen danzando en la caverna, o mejor dicho, copias de copias. Admira de frente incluso al sol, fuente y causa de toda vida y de todo ser. Cuando vuelve a su prisión y trata de sacar a sus compañeros de su sueño, de sus errores, estos, incrédulos y desconfiados, lo toman por un alucinado y un loco, y por un embaucador, y tratan incluso de asesinarlo. Este mito explica que hay varios estratos del ser y que unos van descansando sobre otros. El mundo de las sombras, de los seres sensibles y concretos, no tiene entidad, solo apariencia. La naturaleza debe su ser a la idea original, pues aquello en que consiste es imitación o participación de ella, y solamente en ella se da el ser plenamente. Si cada estrato de ser reposa sobre otro que es superior con respecto a él, y éste a su vez debe su esencia a otro todavía más elevado, entonces es forzoso pensar que alguno debe depender exclusivamente de sí mismo, so pena de postular una infinita cadena de ideas subordinadas. Las ideas se entrelazan en una arquitectura ascendente en la que van siendo menos numerosas conforme tienen mayor comprensión hasta llegar a una que a todas comprende y a todas fundamenta. Su ser no es el mismo que el de las demás, las cuales existen en relación a ella. Todas las demás son, pues, relativas. Esta es la idea absoluta, la idea del bien en sí, o como he dicho antes, la de lo bueno y lo mejor, por cuya virtud cobra sentido y orden la realidad entera. Este entrelazamiento de ideas es la dialéctica. Cada idea es en la mente un concepto universal que expresa una noción de género o de especie y se combina por ello con otras ideas superiores, inferiores o colaterales. La dialéctica es el arte que muestra esta interconexión y permite al filósofo ascender de lo menos a lo más universal. El descenso recibe el nombre de diairesis y consiste en la división del concepto universal genérico en sus especies inferiores y de estas en otras más inferiores aún, hasta acabar en el ser particular, indivisible. En la mente, pues, es un andamiaje de conceptos. Fuera de la mente es la realidad misma en perfecto orden, realidad que el filósofo, el único digno y capaz de encargarse del gobierno del Estado, se esfuerza por entender para poder ajustar a ella la sociedad humana.